pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Conviva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. ¡Conviva Tijuana! Un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, bienvenidos al programa Conviva Tijuana este domingo 11 de noviembre. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y con la vida por estar aquí con ustedes una vez más. Como dice el nombre del programa, Conviva Tijuana, hay que fomentar la convivencia, hay que fomentar la comunicación, hay que estar siempre alegres, hay que estar siempre agradecidos. Hay cosas que por tenerlas todos los días a veces no la valoramos, como por ejemplo tenemos muy buen clima, tenemos una casa donde dormir, tenemos muchas bendiciones, tenemos comida, tenemos un platito de sopa caliente, tenemos una familia, fíjate, esa es una cosa grandiosa, fabulosa, tenemos agua, tenemos el sol que nos calienta. Bueno, son tantas las bendiciones que de veras deberíamos de estar todos los días muy agradecidos, muy iluminados, muy contentos de estas bendiciones. Y hoy es día de San Martín de Tours, que hay una anécdota de él, por eso es el santo de los mendigos. Es un húngaro que vivió en los años 400 más o menos, que fue muy generoso con un mendigo que se encontró en el camino. Dicen que él iba entrando y vio un mendigo que tenía frío y no tenía con qué cubrirse. Él tomó su capa y partió su capa a la mitad y cubrió al mendigo. Entonces, pues es un ejemplo de que podemos compartir, de lo que podemos hacer. Los niños en Alemania tienen una costumbre muy bonita. Hay unos panecitos alemanes, se llaman pretzels, que tienen una figura simétrica y son iguales del lado izquierdo que del lado derecho. Y los niños de Alemania el día de hoy cocinan con sus papás los pretzels y luego los parten a la mitad para compartir uno con otra persona de la familia y otro trozo para ellos. Es en recuerdo de este detalle de San Martín de Tours. Así que ojalá que todos compartamos, sobre todo lo más importante que es el tiempo. El tiempo que le dediquemos a nuestra familia es el mejor regalo que le podemos dar. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos comprar. Les podemos comprar un suéter este cumpleaños y otro suéter el otro y comprarles una camisa, comprarles algo de comer, un antojo, un regalito, un perfume. Y lo podemos hacer 100 veces, 200 veces. Pero el tiempo es un recurso no renovable, es un recurso que no regresa y todos tenemos una fecha de caducidad. Así que de alguna manera, ojalá que compartamos, así como San Martín Caballero, este regalo que es el mayor don o uno de los mayores dones que tenemos. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, estamos amaneciendo con las mañanas un poquito frescas, pero muy bonitas. Así que qué bueno, qué clima, qué maravilla. En días pasados admirábamos la luna, señora. Qué luna más hermosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo recibimos un mensaje de esos chiquitos que mandan por el Facebook, por internet, en el que se veía la Tierra como un puntito en el espacio, tan chiquito que apenas si se veía. Y entonces el comentario que hacían es que en ese puntito casi microscópico había agua, había vida, y que en ese puntito también hay triunfos humanos, pero también hay muchas penas, muchas desgracias,
Y entonces en ese puntito me puse a pensar la grandeza de Dios. Yo tengo como tema esta vez, señora, la frase, nadie ama lo que no conoce. Es cierto, ¿cómo vamos a amar algo si no lo conocemos? Pero también eso no quiere decir que a fuerzas lo que conozcamos lo tenemos que amar. Hay cosas que son despreciables. Hay cosas que de veras no nos despiertan cariño, amor, afecto, nos despiertan odio. Y hay cosas que nos despiertan ganas de servir, ganas de ayudar. Ahorita que estamos oyendo que mañana llega la caravana, empieza a llegar la caravana que vienen de esa gente. De migrantes. De migrantes que vienen buscando la tierra prometida. Esa tierra prometida, no sé cómo le hacen, pero para venir a pie, cargando sus cositas, cargando a sus hijos. De veras que me parte el alma, pero al mismo tiempo digo, la desesperación debía estar tan grande que llegaron a ese punto de dejar todo, porque algunos pues tenían una cosecha sencilla o como sea, pero había cosecha. Otros tenían trabajos, los dejaron. ¿Qué fuerza, qué motor está atrás de todo eso que hace que tanta gente abandone todo lo que tiene y se venga a buscar tranquilidad y paz? De veras que me siento así como una cierta desesperación sabiendo que viene toda esta gente. Preocupación, ¿verdad? Preocupación. Es que, ¿cómo es posible que vengan tantos? Y me imaginé el éxodo de Moisés, me imaginé lo que es atravesar por el desierto, pero también aquí es atravesar por las naciones, eso de atravesar por San Salvador, por Guatemala, por el sur de México, y no rendirse y seguir caminando como se puede, a ratitos a pie, a ratitos andando. ¿Por qué? Porque algún raite, alguna ayuda, pero ahí viene la caravana. Pues la verdad que me siento con el corazón así en interrogaciones. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas en este tiempo? Y fíjate también que con tantas cosas que han sucedido, algunos desastres, como la lluvia tan intensa de Sinaloa, como la lluvia de Nayarit, pues también aquí en México hay tanta gente que no está migrando a tan gran escala, pero que sí está pasando por momentos muy difíciles. Entonces, pues son también a su manera, ¿verdad?, necesidades y situaciones que le toca vivir a algunas personas que son pues muy críticas, muy difíciles de sacar adelante. Y de los incendios de California, señora. Los incendios de California, sí, también. Además de que algunos han perdido la vida, ajá, algunas gentes que ya habían hecho un patrimonio, que ya habían construido sus casas, a lo mejor un poquito elegantes, y sin embargo, de pronto, el fuego se las lleva todas. Las consume, sí. Sí, tantos recuerdos, tantos esfuerzos, así es. En fin, de todos modos es bueno conocer lo malo y lo bueno. Lo bueno para apreciarlo y tratar de aprovechar los mensajes, lo que nos trae. Y lo malo para hacer lo que Jesús hizo cuando estaba en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas de ese momento terrible? Sí.
Sí, como no, una de las frases. Entonces es necesario que les enseñemos a los jóvenes, que les enseñemos lo que es bueno, lo que es malo. Y luego, ¿qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es malo? Por sus frutos los conoceremos. Los resultados nos ayudan a conocer a la gente. ¿Qué clase de gente tengo enfrente? Pues más fíjate qué ha hecho, qué ha dejado de hacer. Y así me puse a pensar que ya viene el 20 de noviembre y que nadie ama lo que no conoce. Tampoco vamos a amar todo. ¿Te imaginas la historia de México, señora? El 20 de noviembre celebramos la Revolución. Pero muchas veces tenemos las ideas perdidas, las tenemos en revolución, porque no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van. No nos va a hacer daño darle una repasadita a nuestra historia. Vamos empezando por cuando allá en 1492 los españoles logran vencer a los árabes y los sacan de su país. Ya los árabes habían pasado 700 años en España. Y entonces los españoles ya habían aprendido muchas palabras españolas, musulmanas, árabes, y habían aprendido la arquitectura y la poesía y todo lo que también era bueno. No todo era un problema, había muchísimas cosas que aprendieron precisamente de que los tenían conquistados los árabes por tantos años. Y llegan a México después de unos años que Cristóbal Colón descubre América, y después de unos cuantos años, como 20 años después, llega a México Hernán Cortés, y su primer trabajo es cómo conquistar esta tierra. Ahora, ¿por qué conquistarla? Pues él era soldado, él era conquistador, él era militar, pero también tenía intereses espirituales, intereses religiosos. También él veía la barbarie que existía aquí y también le nació ayudar a la pobre gente. Pero pues tuvo que ayudarla como él sabía, señora, a la fuerza, con espada, porque no te creas que aquí había puros santitos. No, hombre, aquí un pueblo conquistaba al otro, le obligaba a pagar tributo y se convertían en caciques, en pequeños reinos. Había muchos problemas también. Claro que había cultura, había religiosidad, había conocimientos de muchas cosas, pero también había muchas carencias y la gente sufría. El dolor atrás de la existencia del ser humano, Señor. Y fíjate que algunos alegan, ¿cómo es que vinieron a conquistar México? Espérame. También en México había pueblos que conquistaban a otros pueblos. Entonces es una conquista más que viene. Y ahora esta conquista nos ayuda a subirnos. Los españoles que venían con la intención de la tierra prometida, señora, así como ahorita viene la peregrinación esta, Ajá. que yo le llamo peregrinación, pero es una caravana. Ajá. Así también los españoles que llegaron a nuestras tierras un poquito después de Hernán Cortés, venían
con la esperanza de encontrar mejores lugares, mejores tierras, mejores oportunidades para desarrollarse. Algunos formaron familias aquí en México. Y fíjate qué comparación con otros países que llegaban a destruir, llegaban a explotar. Sí, es cierto, también aquí hubo terrible explotación, pero también hubo una fusión de razas en pocos lugares ha habido. Yo sé que en el norte, señora, ¿sí? Allá con los indios apaches y todos ellos, la idea era aniquilarlos, acabarlos. Sí, y cómo los redujeron también a reservas, ¿verdad? Hay unas zonas que son reservas de los pocos pobladores que quedaron de aquellas culturas, ¿verdad? En cambio aquí en México, pues sí, como dices tú, se dio el mestizaje, se dio un enriquecimiento de culturas, porque nosotros aprendimos muchas cosas de ellos y ellos aprendieron muchas cosas de nosotros, así que se hizo un pueblo más fuerte, un pueblo más creativo, un pueblo con muchas ventajas, ¿verdad? Ajá. Y vinieron ellos, los españoles, a enseñarnos muchas cosas, ¿sí? Pero también aprendieron otras cosas. Así que hubo un intercambio cultural grandísimo. Y a nuestros pueblos les sirvió tanto que después de eso viene la época de la colonia. Y vamos a tomar en cuenta los puntos para ir conociendo nuestra patria. Algunos ya se les ha olvidado. Primero está la conquista. Desde luego, en la conquista está el descubrimiento de América, pero luego lo que viene es la conquista. Y todo ese episodio, todo lo que pasó en época de la conquista, primer punto. El segundo punto es la época de la colonia. Y fíjate cómo en la colonia empezaron a haber edificios, iglesias, catedrales, empezaron a haber haciendas, pueblos, casas, ciudades, con ese sabor español, con ese sabor de gente mucho más culta y civilizada de lo que teníamos aquí, pero al mismo tiempo aprendían de la gente del lugar. Y los que venían, los que estaban aquí aprendieron, porque para construir tenían que hacer, por ejemplo, un acueducto para traer agua, cosa que no se les había ocurrido antes. Entonces construían acueductos y aprendieron a medir bien para no hacer las cosas chuecas y aprendieron a hacerlas con belleza, con estética. Y entonces quedan esos recuerdos que están en México desde hace mucho tiempo, del tiempo de la colonia. Y viene la época en la colonia de los virreyes. Hubo muchos virreyes, muy sinvergüenzas, explotadores, pero hubo otros muy preparados, muy inteligentes, de muy buen corazón. Y esa época duró 300 años, exactitos, de 1521 a 1810, una época de la colonia. Pero ya estaban los paisanos, no digo mexicanos porque no era México, eran de la Nueva España, ya estaban hartos de ser explotados. Y entonces nacieron líderes. Y fíjate que nacieron líderes dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Así es. Que se lanzan a tratar de buscar más justicia, a buscar más ayuda para el pueblo
Y entonces es cuando viene la época de la independencia. Y desde luego que empezaron con guerras, 11 años de guerras, de 1810 a 1821. Así que vamos resumiendo la historia de México para que la conozcamos. Primero la parte prehispánica. ¿Qué pasó antes de que llegaran los españoles? No solo qué pasó en España, qué pasaba en México, en lo que iba a ser México, qué pasaba en los pueblos indígenas, cómo vivían, qué hacían, cómo tenían sus comidas, sus costumbres. Primera época. La segunda es la conquista de los españoles. La tercera es la colonia, cuando los españoles empiezan a colonizar nuestras tierras, nuestros lugares, y para eso vienen unos jefes de España que se llamaron los virreyes, que como todo hubo muy buenos y hubo muy malos. Y finalmente el punto número 4, las guerras de la independencia. Y allí es donde encontramos a gentes como Hidalgo, como Morelos, como Allende, como Aldama, como toda aquella gente que hizo el esfuerzo por librar a México de España. Pero también hay que tomar en cuenta lo que estaba pasando en España. En España en aquel momento estaba padeciendo el poder de un emperador francés, de Napoleón. Napoleón se había apoderado de España, había puesto uno de sus hermanos de rey, a un tal José. Y entonces desbanca al que era el rey Fernando VII. Y entonces los que están en México se ponen a pensar, si nosotros le hemos prometido y jurado lealtad y todo, la corona de España, pero la corona de España ya no existe, ahora es la colonia francesa, pues entonces ya no estamos obligados a obedecerla. Y de ahí entonces empiezan las luchas de la independencia, a buscar ser independientes de los españoles, y varios de los españoles que quedan en México a no dejarse. Y entonces viene esa guerra, ese encuentro, las luchas de México independiente. Y finalmente viene 1821. Es una fecha que se debería de conmemorar más todavía en México. Casi no se celebra. Viene un 27 de septiembre de 1821, en que a un hombre, hijo de español y de gente de aquí de la región, ese señor se llamó Agustín de Iturbide, y se une al que estaba todavía encendiendo la velita de la guerra de la independencia, que se llamaba Guerrero. Y se unen los dos y se ponen a platicar, oye, yo creo que ya es tiempo de que México sea libre. Ya es tiempo de que exista en México independencia. Guerrero está de acuerdo, pues para eso estaba luchando desde hacía muchos años. Iturbide también está de acuerdo. Van y convencen al virrey. El virrey, buena onda, se convence y dice, pues sí es cierto, es tiempo de que ya México sea una nación independiente. Es decir, ya no Nueva España, ahora que sea México. Y entonces, sin derramar sangre ni nada, entran triunfantes a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México los festejan, es fiesta nacional, entran a la capital, entra a la capital el ejército que se llamó Trigarante.
de las tres garantías, porque traían una bandera verde, blanco y rojo, verde que significaba precisamente la independencia, el blanco que significaba religión. ¿Por qué? Porque era gente muy religiosa. Y el rojo, unión. Entonces entra a México triunfante para celebrar su independencia con una bandera verde, blanco y roja, con tres ilusiones, tres valores: la independencia, la religión y la unión. Yo me pongo a pensar, 1821, entran el ejército trigarante con esas tres ilusiones, y yo me pongo a pensar, ¿de veras somos independientes? ¿De veras somos independientes? ¿Somos libres? ¿De veras existe una espiritualidad? ¿Existe una religión de a de veras? ¿De veras somos un México unido y organizado? Entonces, señora, del 1821 para acá, tenemos que fortalecer nuestros tres colores. Y viene otra época, la época ya de México independiente. Desgraciadamente, y solo Dios sabe el por qué, Estados Unidos mete la cizaña con la masonería de separarnos, divide y vencerás, y lo lograron, porque por un lado había unos que se llamaban liberales, por otro se llamaban conservadores, y empezó una guerra intestina, interna. Subía un presidente que era de una de las logias. De las logias. Y lo tumbaban, y subía otro que era conservador, y era la lucha de poderes, el poder de conquista, el poder que traían de allá del norte y el poder de México, motivado por los directivos religiosos. La gente que dirigía nuestra nación hacían valer mucho el blanco, el rojo, el blanco, que era precisamente la religión. Y los otros buscaban la independencia inclusive de la religión. Y entre los dos se traba esa batalla de verde y blanco, pero no el rojo de la unión, no el rojo de la organización. Y así nos la pasamos, peleándonos. Y entonces vienen caudillos como por ejemplo Santana, que logra levantar ejércitos de 20,000 hombres. Un ejército de 20,000 hombres, señora, en aquellos tiempos, cuando apenas había... ¿Cuántos habitantes habría? Pues ha de haber habido como unos 14 más o menos, 13, 14 millones. Pero levantar un ejército de 20 millones y llevarlo desde la Ciudad de México hasta la frontera, hasta Texas, hasta Estados Unidos. Y además perdimos. Y ahí perdimos la mitad de nuestro territorio. Y entonces, fíjate cómo viene el movimiento prehispánico, lo que es antes de que llegaran los españoles, lo que es la época de la conquista, lo que es la época de la colonia y los virreyes, 300 años más o menos de paz, de tranquilidad. Y luego viene México independiente, son las luchas por lograr la independencia. Y ya que logramos la independencia, ahora a pelearnos los unos con los otros. Éramos gente que nos guiaban, gentes de afuera,
intereses extranjeros, primero de Estados Unidos, después de Francia. Ya teníamos intereses de España, ahora vienen los americanos de Estados Unidos y ahora vienen los de Francia, y total, nuestro pueblo padeciendo sin tanto criterio y sin tanta libertad. ¿Dónde quedaban entonces las libertades? Estábamos dependiendo de tres poderes. Y eso que no siguieron los ingleses, que también tenían muchas ganas de estar aquí en México. Y viene entonces la época de que Porfirio Díaz pone paz. La paz porfiriana, muy parecida a lo que era la paz romana. ¿Cómo le hizo don Porfirio Díaz? Pues también a espada, a fuego. Logró convertirse en el jefe de la nación y empezó a reconstruirla. Fíjate el trabajo de un Porfirio Díaz, señora. Sí, es muy loable. No tenemos forma de criticarlo de otra manera. Oye, está recibiendo un país destrozado por las luchas internas, donde él mismo fue general defensor en contra de los franceses, que ya había estado antes luchando con el movimiento juarista, que tenía mucho de masonería y mucho de Estados Unidos aquí, porque Estados Unidos lo que quería era quedarse con México. Entonces era una lucha de la independencia también, luchar por ser libres, por no depender de Estados Unidos. Entonces, haciéndote un resumen, tienes la época prehispánica, tienes la época de la conquista de España con Hernán Cortés. Tienes la época de la corona y los virreyes. Tienes la época de México en sus luchas por la independencia. Tienes a un México independiente que no logra su independencia desde 1821 hasta finales del 1800, con puras guerras internas. Un presidente tumba al otro, el otro llega y tumba al anterior, y empiezan las guerras internas. Y siempre atrás de eso, una guerra de poder. Y así, ¿dónde está el México independiente, el México de la bandera verde, el México de la bandera espiritual, el México de la unión, el rojo? Pues ahí viene el México defendiéndose a través de los tiempos, señora. Pero traemos un México que no solamente la gente peleaba y luchaba por esos valores, sino que luchaba también porque había mucha gente que, aprovechando la situación, había muchos grupos, muchos gavilleros, así se les llamaba, muchos ladrones, muchos asaltantes, que en nombre de la revolución, cuando don Porfirio Díaz termina su periodo, entonces viene una revolución. ¿Por qué? Porque ¿quién le puso el cascabel al gato? ¿Quién es el que hizo que se levantaran en armas aquí en México? Ganas tenían de ser jefes. La ambición de un Victoriano Huerta, ¿qué hace? Que pide ayuda por todos lados, pero su gol era tumbar a Madero del poder. Ya había caído Porfirio Díaz,
ya se había rendido, ya dijo, no voy a derramar sangre, con su permiso, y se va para Francia. Y aquí nos deja con un presidente Madero lleno de buenas intenciones, porque Madero era un hombre bueno, lleno de buenas intenciones, pero ¿qué pasa? Se les van encima los lobos de la ambición. El primero, Victoriano Huerta. Entonces se levantan otros y dicen, bueno, ¿y por qué este va a ser el jefe? Vamos para abajo. Y entonces es cuando nace un Venustiano Carranza, es cuando nace un Pancho Villa, es cuando nace luego un Obregón, y luego ya viene junto con Obregón el tal Plutarco Elías Calles, y total, otra vez 10 años de guerras internas, otra vez 10 años de revoluciones. Y entonces llega la época de un México post-revolucionario. Y no se quieren convencer. Tan es así que le llaman a un partido el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido de la Democracia y de la Revolución. ¿Cómo va a ser posible? Al mismo tiempo blanco y negro, democracia y revolución, por favor. Pero como sea, México sigue siendo conquistado por gente que tiene un partido en la mano y que tiene el poder, y que ya no hubo un Porfirio Díaz, pero ¿qué es lo que hubo? Un partido igual o peor, porque lo que hacen es tenernos como estamos. Y ahorita viene un nuevo cambio, para bien, para mal, los resultados lo dirán. Nosotros no podemos adelantar. Lo que sí decimos es levantar los ojos al cielo con el blanco de la bandera mexicana y decir, Señor, ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a que, aunque parezcan males, a lo mejor atrás de estos males vienen los bienes. Ya estamos luchando por ser libres. ¿Libres de qué? Libres de lo malo, por Dios, de eso. Libres de la destrucción. Empezar a ser un pueblo, pues como es nuestro pueblo. Es un pueblo de buen corazón, de buenas intenciones. Es un pueblo que lucha por construirse. Es un pueblo que lucha por su independencia, por espiritualidad y por unión. Y acuérdate, yo siempre cuando hablo de unión, hablo unión y organización. Nunca voy a hablar de la unión desorganizada, porque entonces viene la sentencia de aquel gran general griego que se llamó Alejandro Magno, que dice, desúnelos y venceremos. ¿Te acuerdas cómo era la frase? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Sí, y mientras estemos divididos, nos van a vencer. ¿Quiénes? Todas las fuerzas que tengan intereses económicos, materiales sobre nuestra patria. Entonces, ¿dónde está la salvación para tener un país como Dios manda? En que estemos unidos y organizados, porque estamos muy divididos por los partidos políticos. Los partidos políticos, ¿qué buscan? Lo mismo que buscaban en la Revolución, lo mismo que buscaban los ingleses, los españoles, los franceses, los americanos con México, el poder. Ya es tiempo
que tomemos conciencia y de decir, no es posible que tengamos un pueblo tan pobre, un pueblo tan víctima de la delincuencia, un pueblo tan ignorante y sobre todo un pueblo tan corrupto. Dicen por ahí que si hubiera premios, así como hay los premios... ¿Los premios Nobel? El premio Nobel. Ajá. Si hubiera un premio a la corrupción, ¿nos lo ganaríamos, señora? Gulp. ¿Eh? Sí. Un premio a la corrupción. Es una vergüenza que después de tanto esfuerzo, sacrificio de nuestros antepasados, todavía reine la corrupción. No es posible. Ya es bueno hacer algo por salir de la corrupción. Y vamos a salir cuando respetemos nuestro verde, blanco y rojo. La independencia, no depender de otras fuerzas, sino de nosotros mismos. Nuestra espiritualidad, nuestra unión organizada. Fíjate cómo estos son preparativos para conocer a nuestra patria. Nadie ama lo que no conoce. Pero entonces al conocer algo, le buscamos cuál es la parte interesante, cuál es la parte atractiva, cuál es la parte positiva, la parte constructiva. Y entonces así sí queremos más a nuestra patria. Porque si buscamos lo positivo, lo que nos atrae, ¿qué nos puede atraer de México, señora? Yo escribí en un pequeño folletito que si el presidente de Estados Unidos en turno, en este caso, un pobre hombre, y digo pobre a pesar de los millones que tenga, pero a un pobre hombre se le ocurriera decir, tijuanenses, les doy permiso que todos los que se quieran pasar a Estados Unidos, les doy documentos, les doy papeles, vénganse para acá. Se vacía Tijuana. ¿Crees? No, no sí? Totalmente, pero sí. Mucha gente tomaría la palabra. ¿Eso se llama amar a México? ¿Eso se llama amar a la patria? Porque amar quiere decir dame, 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 puro recibir. No. Tenemos que dar, tenemos que ofrecer, tenemos que dar lo mejor que tengamos por esta patria enferma. Y viene el 20 de noviembre recordando precisamente la época de la Revolución, en la que todavía no nos liberamos, seguimos en perfecta revolución, porque necesitamos tener un pueblo libre. ¿Libre de qué? Libre de lo que nos haga daño, así de fácil. ¿Y qué es lo que nos hace daño? Pues pensemos, analicemos y tratemos de salir adelante con su verde, su blanco y su rojo, que fueron las ilusiones de tanta gente. Así es. En fin. Y pensemos qué podemos hacer cada uno de nosotros por lograr estos ideales, Juanito. Yo creo que si cada uno de nosotros nos preocupamos por cumplir con las responsabilidades y las obligaciones que tenemos, sin aceptar componendas, sin aceptar sobornos, sin promover situaciones negativas, pues obviamente que se va a mejorar el país. Es difícil que en forma individual nosotros podamos hacer el cambio, pero sí podemos hacer que vaya cambiando una especie como de células, ¿verdad? Que vayamos haciendo cambio, y este cambio como las ondas en el agua. Si tú lanzas una piedra en el agua, hace un movimiento en el agua, pero luego se hacen ondas concéntricas alrededor. Entonces, cada vez que alguien hace un cambio, también afecta a su entorno, y de esa manera pues pudiéramos ir contrarrestando algunas cosas. Queremos resolver los problemas siempre a base de dar una dádiva, a base de preferencias, a base de amistades, así no son las cosas. Empecemos por
poner orden en nuestra casa, por no tirar basura, por respetar los semáforos, por respetar las leyes, por estar al pendiente de nuestros hijos, por estar cumpliendo responsablemente con nuestro trabajo, y entonces es cuando se va a ver el cambio. Donde haya limpieza, disciplina y organización, forzosamente tiene que haber un cambio. Esto lo podemos trabajar mucho las madres de familia, los padres de familia, los maestros y desde luego pues ojalá el gobierno, ¿verdad? Pero sí creo yo que es un poquito una manera de contrarrestar o por lo menos de ir despertando las conciencias. Porque de nada sirve que hagamos un recuento que está muy interesante, que es un resumen genial que nos hiciste, Juanito, pero sí pensemos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya me enteré, ya supe lo que está pasando, ya supe de dónde vengo, ya supe cómo está la situación, bueno, ¿y ahora qué? Porque eso sería lo interesante, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿O no? Claro, entonces que no se te olviden las 7 épocas en que dividimos a México, ¿sí? Ajá. La época prehispánica, la época de la conquista, la época de la colonia, la época de México, lucha por la independencia y finalmente logra su independencia de los españoles, pero cae en la dependencia de otros. Y viene la época de la revolución y viene la posrevolución, en la que no nos hemos liberado de fuerzas materialistas. Y ahora que viene la tecnología, por favor, que no nos gane el materialismo, que no nos gane la corrupción. Por eso trae tanta diferencia de clases, precisamente por eso. En fin, vamos conociendo a México, vamos amando, quiere decir dar y servir, eso quiere decir amar, y también recibir, dar y recibir. Y amando a México, dando y recibiendo, entonces podemos decir, nadie ama lo que no conoce, pero al mismo tiempo sí ama lo que sí conoce de bueno que existe. Eso sí nos atrae, eso sí nos llama la atención, eso sí es un imán para que sigamos adelante reconstruyendo. Yo he oído hablar de la reforma educativa, Ajá. de la reforma energética, pero yo más bien creo en la reconstrucción nacional. Reconstruyamos. Pues adelante, Martita. Así es, Juanito, nos hiciste ahorita una arenga, nos hiciste un magnífico resumen, nos hiciste una invitación a recapacitar. Yo creo que todos los que te estuvimos escuchando, pues sembraste una semillita por ahí que nos vamos a preocupar de mejorarnos cada uno de nosotros para poder promover la mejora a nivel nacional. Somos un país muy rico, somos un país que debemos sentirnos muy orgullosos por tantos antecedentes positivos que tenemos. Debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestra cultura, muy orgullosos de nuestros logros, y eso transmitírselo también a nuestros niños, transmitírselo a nuestras personas cercanas para que sea un sentir nacional diferente. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio, recordando siempre el lema Dios es amor y te ama. Les recordamos que está promoviéndose la peregrinación, la 24ª peregrinación. Casi es la edad de la comunidad. Esta comunidad es una comunidad muy joven, pero es una comunidad muy entusiasta, muy próspera, muy generadora de bienes, así que una felicitación a la comunidad. Yo sé que por ahí ya se andan preparando, yo sé que ya hay una lista de necesidades, hay que conseguir agua, hay que conseguir artículos de limpieza, hay que hacer donaciones para la gasolina. Por aquí platicábamos con una de las hermanas, que ella es la encargada de ir a conseguir, de ir abriendo la brecha, es como la pionera que va a ir adelante, abriéndoles el camino a los peregrinos, y pues recordando estos esfuerzos, valorando esta buena obra. Así que qué interesante, qué bien.
que el Padre Rayito siga fomentando este tipo de actividades. Por otro lado, pues hay que recordar siempre el lema: Dios es amor y te ama. Los invitamos a que nos veamos aquí la próxima semana. Y Juanito, pues muchas gracias por este resumen que nos hiciste. Estoy segura de que todo mundo lo vamos a seguir reflexionando. Que Dios los bendiga y que pasen una semana muy contenta, recordando siempre que es muy importante ser generosos, como lo fue Martín de Tours. Buenos días. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.